Bienvenido amigos, día 21 de 90, publicando un vídeo de YouTube al día. Así va mi reto. Hoy es el primer día que vengo como completamente relajada. De hecho, aunque parezca que he llorado, vengo de hacer surf y me he comido la de Dios de Olones, así que por eso tengo los ojos como dos brecas, como se diría en mi pueblo. Bueno, soy Carla Mares, si acabas de llegar por aquí y no me conoces, mentora de negocios, marca personal, también soy coach y creadora de nuevos mundos, como yo digo, ¿no? Porque al final soy un culo inquieto que siempre estoy ayudando a otras personas a crear su propia realidad, a conseguir sus sueños, materializarlo y que no se conformen con menos. Hoy realmente os traigo una reflexión que he estado haciendo con Sergio, con mi pareja. Hemos tenido también algunas reuniones estos días sobre cómo vamos a liderar la Academia de Magos, que es nuestra escuela de negocios poco convencional, porque mezclamos espíritu y estrategia, metafísica, espiritualidad, desarrollo personal y negocios. Y quiero casi que abrir aquí un lugar para debatir, para que vosotros también me comentéis vuestra opinión, qué habéis vivido, cómo lo veis, porque hoy vamos a hablar de la diferencia que hay entre posicionarse como marca personal hacia la masa y posicionarse como experto para un nivel de conciencia o de conciencia mayor, ¿no? Para un público de mayor estatus, de más diríamos como madurez, puede ser, más conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que al final, si has estudiado o has leído algo sobre marketing, sabemos que el 95% del público es principiante, ¿no? En cuanto a lo que es tu especialidad. Pero además de eso, también sabemos que la masa y lo que la mayoría de personas consumen son cosas mucho más superficiales, banales, comerciales. Por eso al final la música que se pone de moda es la música comercial, pues esa música que gusta a todos, que al final tampoco tiene mucha profundidad, mucha sofisticación. Y esto ocurre también con los negocios. Entonces podemos decir que nosotros como emprendedores podemos posicionarnos hacia la masa, ¿vale? Todo esto se supone que son personas, y utilizar un lenguaje, unos titulares y unas estrategias que lo que hacen es atraer a esa masa, ¿no? Atraer al rebaño, como quien dice. O podemos ser una marca personal que se posiciona para esa inmensa minoría de personas que buscan algo más profundo, algo con valores, algo más lujoso quizás. Al final es un público más exclusivo. Entonces, podríamos poner que al final el público es menor. Normalmente, ¿cuál es el patrón de cada uno de ellos? Bueno, esto no lo tengo preparado ni tampoco creo que ahora mismo se me vaya a venir a la cabeza todas las características, ¿no? Pero al final, la masa que busca, pues busca cosas más superficiales que al final en realidad son cosas simples. Es decir, que al cerebro no le hagas hacer un esfuerzo para entender un mensaje, una página web, un producto, un servicio o un reel. Entonces, todo lo que sea simple, pues lo van a captar mejor. Buscan soluciones rápidas. Podríamos hablar que buscan parches. Esto es como el que va al médico y pide una pastilla para que no le duela la cabeza, pero ¿cuánta gente realmente se pone a buscar el origen de ese dolor de cabeza y se empieza a dar cuenta que es que pues está constantemente rodeado de disruptores endocrinos o está completamente desequilibrado entre lo que es el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, o a lo mejor esta persona tiene un problema a la vista? Entonces, bueno, ¿cuántas personas realmente buscan el origen? Pocas, ¿no? La consecuencia de buscar soluciones rápidas es que normalmente están buscando resultados, no procesos. Tú dime lo que voy a conseguir e intenta dármelo en el menor tiempo posible. Por ejemplo,
van a elegir antes una liposucción que un plan de 90 días entrenando cada día 15 minutos. Van a buscar antes, como digo, una pastilla para que no les duela la cabeza que un programa de meditación de 6 meses, ¿no? Entonces, esas suelen ser los patrones de la masa. Luego tenemos otras personas que buscan más profundidad. Hablo de profundidad porque al final muchos de los que me escucháis aquí sois mentores, terapeutas, coach, guías, entonces en el desarrollo humano tiene sentido esto de la profundidad, pero en el mercado pues de los productos, servicios y todo lo que es un poco más general, lo que buscan es calidad. Buscan también que los resultados sean sostenibles. Buscan sostenibilidad. Por ejemplo, estas personas al final prefieren invertir más dinero en una buena lavadora que les dure 20 años y no en la lavadora de Temu o en la lavadora de X súper barata que encima viene con luces y neones y que es súper guay, ¿no? Que al final eso le encanta a la masa porque es una novedad, porque está barato, pero luego no le dura nada. Entonces, bueno, aquí estamos en el otro puesto. También buscan el lujo, buscan lo exclusivo, buscan la personalización. Son personas que valoran más el proceso, es decir, que al final están más dispuestas a pagar el precio de lo que quieren, del premio. Normalmente las otras personas, la masa, busca el premio. Bueno, al final la reflexión que os quiero hacer no es sobre esta diferencia, que podemos profundizar en otro momento, pero creo que así ya nos vamos entendiendo, ¿no? Al final, no sé tampoco de porcentajes, tendríamos que mirarlo, pero podríamos decir que un 90% de la población está en este tipo de comportamientos consumistas y un 10%, dando gracias, ya miraré los datos, buscan lo exclusivo, lo personalizado, lo profundo, lo sostenible, la calidad, el lujo, etc. Vale. Ahora viene la reflexión que os quería hacer, ¿no? Y es que tenemos que tener claro dónde nos estamos posicionando, si en un lado o en el otro. Porque si yo, por ejemplo, como marca personal o emprendedor, que además está en las redes sociales, que hay muchísimo ruido, empiezo a ver tendencias, hacks, trucos, titulares y me empiezo a comparar con la población, con la competencia, sin tener en cuenta cuál es mi lugar, lo que va a ocurrir es que me voy a confundir. ¿Por qué? Porque voy a empezar a ver ya estamos hablando, ¿no?, de profesionales de masa que tienen de repente 1 millón de seguidores, que publican un reel y ese reel se les viraliza, que venden cursos y de repente tienen pues 500 alumnos en su comunidad, y etcétera, ¿vale? Entonces nosotros de repente nos va a empezar a entrar el ansia de joder, ¿y por qué a mí no se me viraliza nada? Joder, porque yo no tengo tantos clientes, joder, porque a mí me cuesta tanto llegar a las personas, y es porque probablemente lo que tú estás vendiendo, lo que tú estás comunicando y la forma en la que estás proponiendo tu servicio es mucho más atractiva para el cliente que busca la personalización, la profundidad, que es más consciente, etcétera, ¿vale? Que ya sabemos que es un 10%, pongamos ejemplo, ¿vale? Este es el 90%. Vale, ¿qué ocurre? Que probablemente esta persona que vende a masas, que vende a cantidad, tenga precios mucho más baratos. ¿Qué ocurre? Que si tú realmente estás actuando o eres del estilo por tus valores de marca, por tus principios, por la forma en la que tienes de hacer negocios, tú estás en el segundo grupo y lo desconoces y estás vendiendo barato, por supuesto tu negocio no es rentable y no crece, porque al final estás apuntando a un grupo de personas muy pequeño y que por estadística vas a tener muy pocas personas entrando en tu embudo, ¿vale?
Bien. ¿Cuál es la primera diferencia? La primera diferencia es que la persona que se dirige a la masa y que utiliza ese tipo de lenguaje y ese tipo de estrategia va a tener una ventaja, por así decirlo, ¿no? Y es que hay un puente, ¿vale? Hay un puente en el que, vamos a ponerlo en naranja, ellos van a tener el puente así de ancho y nosotros vamos a tener un puente mucho más estrecho. Este puente, que también tiene un peaje, ¿vale? Tiene un peaje. Este puente que tiene un peaje es que cuando tú eres un profesional que estás comunicando a nichos pequeños, ¿no? O a personas que tienen mayor profundidad, que buscan otro tipo de cosas, que buscan algo más consciente, etc., el peaje que te pone sobre todo el algoritmo o los medios de comunicación es que no les interesa hacer negocios contigo. Porque al final, ¿cuál es el negocio de las redes sociales? Las redes sociales, ya sea YouTube, LinkedIn, Instagram, bla, 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 el dinero se lo da las personas. Cuantas más personas vean tu contenido, cuantas más personas estén en la comunidad, mejor. Entonces, ¿quién creéis que van a preferir que esté en el entorno de las redes sociales? ¿Quién creéis que va a preferir como usuario? Pues a profesionales y a contenido que estén moviendo mucho tráfico, que al final en ese puente, en ese embudo, ¿vale?, de tráfico, esté pasando mucha gente. Claro, a ellos no les interesa tener a alguien hiperconsciente que hace un reel sobre los derechos de los animales, que hace un reel sobre la nueva maternidad, que hace un reel sobre la importancia de trabajar los valores para el desarrollo personal y que ahí solamente pasen 20 personas. Es decir, que 20 personas vean tu vídeo, que 20 personas le den like, que solamente les interese a 20 personas. ¿Qué le interesa a la red social? Pues paradójicamente, paradójicamente no, como hemos visto en el mundo constantemente, al final ¿qué funciona? Pues el gatito, funciona la gilipollez de turno, funciona la broma del tío que se cae y entonces se hace viral, funciona una pelea, funciona lo sensacionalista, funciona pues eso. Cualquier cosa que al final sea morboso, que haya salseo, que sea curioso, pero no tiene nada que ver eso con lo que nosotros estamos haciendo como profesionales, ¿entendéis? Entonces, claro, todo lo que sea morboso, comercial, genérico, que le guste a la masa y que esa masa entre por ese canal, por ese puente, por esa red social, va a ser mucho más impulsado y va a tener ese apalancamiento del algoritmo. Entonces, aquí, ¿cuál es la reflexión que hoy os traigo? Lo primero es que tenéis claro en qué posicionamiento os queréis mantener. ¿Queréis ser para esa inmensa minoría, como decimos nosotros, y estar rodeado de clientes que son más respetuosos, que están dispuestos a pagar más, que te valoran como profesional, que valoran también el camino, que son capaces de comprometerse, que van a venir a un webinar y van a encender la cámara? ¿O prefieres quedarte en ese otro tipo de rol o de posicionamiento donde te diriges a la masa, probablemente tengas muchas más personas alrededor, tengas mucho más tráfico, tus contenidos serán mucho más virales, pero al final son personas que tienen mucha menos atención, menos concentración, no van a ser tan fieles, probablemente compren tus programas o tus formaciones y no las terminen, son personas que luego no van a repetir, son personas que no invierten tanto dinero. Entonces vamos viendo que hay una diferencia y ninguna de las dos es mejor o peor. De hecho, si os dais cuenta, el negocio del lujo se encuentra aquí. Los que tienen pasta de verdad, principalmente van a lo exclusivo, va a esa pequeña minoría que es capaz de pagar una habitación de hotel a 3.000 pavos, o que es capaz de pagar una mentoría de 20.000 euros, o que es capaz de comprarse un traje de 500 euros. Entonces, ¿por qué el lujo mueve dinero? ¿Por qué el dinero mueve dinero? Porque al final saben
que con ese público pueden ser muy rentables. Lo único que tenemos que saber y tener en cuenta es ese peaje de, ok, pero ¿cómo voy a hacer que esa gente me conozca? Porque sé que hay ese peaje, sobre todo para todos los que vendemos en redes sociales. Entonces, primera cuestión, ¿dónde quieres posicionarte? Segunda cuestión, ¿sabes cuáles son tus oportunidades y tus amenazas? O sea, has hecho el típico DAFO de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, porque cada grupo va a tener unas amenazas y unas oportunidades diferentes. Por ejemplo, tú aquí, ¿vale? Si te quedas en tu lugar, que probablemente si estás viendo este vídeo eres de los míos, ¿no? Una persona más consciente que al final quiere también disfrutar de su trabajo, disfrutar de sus clientes, con vocación de servicio, con propósito, que quiere hacer algo que realmente sea significativo. Vale, pues ahora ¿sabes cuáles son tus ventajas? ¿Sabes cuáles son tus oportunidades? ¿Sabes cuáles son los entornos y los vínculos estratégicos que puedes llevar a cabo para potenciar precisamente que lleguen más personas sin tener que prostituir tu mensaje en las redes sociales? Eso serían unas preguntas que puedes hacerte. ¿Cuál sería el problema? Que tú no veas esta diferencia, que no sepas que son dos ligas completamente diferentes, que una no es ni mejor ni peor que la otra, y que estés comparándote con los que no están en tu liga. Es como si un futbolista se está comparando con el de baloncesto y dice, jo, es que este hace más quiebres durante el partido. Vale, pero es que es jugador de baloncesto. Tú no tienes por qué hacer tantos quiebres por minuto porque tú eres jugador de fútbol, 11, ¿vale? Entonces, una vez que identificamos esta diferencia, ya podemos indagar en cuáles son los recursos que tengo a mi alrededor y cuáles son las cagadas que no tengo que hacer, como por ejemplo intentar atraer a personas solo a través del contenido cuando tu contenido no funciona tan bien como el de otros. Aquí obviamente hay como atajos y salvoconductos donde tú puedes alquilarte de vez en cuando y realizar un contenido más viral para mover público a tu cuenta, ¿vale? Pero esto ya lo hablaremos en otro vídeo. Pero esto son cosas puntuales, porque si tú empiezas a realizar este tipo de acciones virales o empiezas a prostituir tus valores y tus creencias para ser consumido por la masa, poco a poco se te va a contagiar todo, ¿vale? Vas a perder el posicionamiento y al final se va a desvirtuar, ya no se va a saber para quién eres y no vas a ser ni para unos ni para otros, que es lo peor del posicionamiento, estar en el medio, ¿vale? Entonces, hoy os traigo simplemente esta reflexión, ya creo que llevamos mucho de vídeo, para que os hagáis estas preguntas y sobre todo identifiquéis que hay dos ligas muy marcadas. Por supuesto hay más ligas todavía, ¿no? Por esto podríamos dividirlo y segmentarlo, pero estas son las dos más importantes y creo que muchas veces no lo vemos así, de una manera tan simple y como tan objetiva. Espero tus comentarios por aquí abajo, que me comentes si te habías planteado esto o si quizás estabas confundiendo estrategias sin saber cuáles aplican a tu nicho y a tu rol como profesional y marca personal. Y nada, seguimos aprendiendo por aquí. Un besito muy fuerte y suscríbete para seguir todo este reto de 90 días que trae mucho contenido y mucho valor.